CONICET o el ministerio mismo lo pide, ¿sí? Así que quédese tranquilo que después lo vamos a ir revisando. Sí, es más que nada el trabajo práctico fue por una introducción de lo que es sistema inmune y sistema de complemento. Así que tranqui. Juliana, levantó la mano, o Abril. Sí, profe, ¿cómo le va? Disculpe. Sí, todo bien. No, va a ver que yo le mandé recién ahora el mail, pero Sí. subí la tarea al Classroom. También, no hay ningún problema. Sí, sí, vi que Ah, muchas bueno. personas me mandaron al Classroom, ahí yo puedo ver el archivo adjunto, no hay ningún problema. Bueno, hice las dos cosas. Lo subí al Classroom el domingo y bueno, hoy me di cuenta y se lo mandé recién ahora, pero Perfecto. Yo lo ya puse estaba así en hecho. modo tarea del Classroom porque a algunos se les hacía más fácil enviarlos por ahí que por mail. Así que no hay ningún problema. Ah, listo, perfecto, gracias. No, nada. Abril. Profe, yo lo hice con una compañera. ¿Es necesario que también te lo mande yo o con que te lo mande No, no una está bien. misma? Me pusieron a veces dos nombres de las Sí, personas que lo mandan, así que no hay ningún problema. ok, Me listo. pusieron los dos los nombres en el drama. Agustina, Hola, profe. No sé si te ¿cómo va? llegó el mío, porque me figura todavía en bandeja de salida y no sé si se envió bien. Eh, bueno, al final me fijo de la clase y nos fijamos. A ver, Agustina. Dale, Ah, bueno, última ahora lo cargo a Classroom por las dudas. Sí, el cargo es mejor. Capaz que lo puedo ver más fácil. Dale, dale. Muy bien. Bueno, chicos, ya habíamos terminado de hablar de todo lo que es indicación transfusional. Vimos unos pequeños casos clínicos de no mucha importancia, sino es como era para saber cómo manejarlo ante una situación. De vuelta después cuando demos el parcial y el final, y antes del parcial vamos a dar más casos clínicos, ¿sí? Así saben cómo resolverlos, porque en el parcial va a haber casos clínicos, que eso va a estar relacionado con toda indicación transfusional, ¿sí? Ahí tienen que ver bien el valor de corte de cada estudio de laboratorio, la patología del paciente, leer paso por paso lo que tiene el caso, así lo pueden resolver, ¿sí? Eh, Así que quédense tranquilos. En el caso clínico y en las que son indicaciones transfusionales, más que nada en transfusión de glóbulos rojos, que es lo más común, eh, hacíamos una serie de estudios inmunomatológicos del paciente, ¿sí? Y además también se le hace al donante de sangre una serie de estudios inmunomatológicos para ver si tienen anticuerpos irregulares. ¿Alguien sabe qué son los anticuerpos irregulares? Y digamos, profe, que no son los que no los fabrica directamente nuestro cuerpo, sino que los tenemos Bien. por haber estado expuestas a, por ejemplo, embarazos, transfusiones. O sea, no los Perfecto. genera naturalmente nuestro cuerpo. Exactamente, no son naturales, son a través de un estímulo, en este caso puede ser una transfusión de hemocomponente, de glóbulos rojos, o embarazo, un traumatismo, etcétera. ¿Sí? La mayoría son de tipo IgG. Exactamente, los irregulares son de característica de tipo IgG, ¿sí? Algunos tienen un poquito de IgM, el avo mismo también a veces tiene un poquito de IgG, pero bueno, acá lo que yo quiero que revisen después cuando estudien de vuelta este tema es las características del IgG, ¿sí? De la inmunoglobulina de tipo G y inmunoglobulina de tipo M, ¿sí? Y ahí van a ir deduciendo todos estos estudios. En el caso de anticuerpos irregulares vamos a trabajar de la mano, además del reactivo de panel 1 y 2, ¿sí? O pool de panel, el panel identificador. Esto lo deben tener seguro todos, ¿sí? Que es una guía para identificar los anticuerpos irregulares, ¿sí? Son los que más que nada vamos a estudiar. Después, si vieron en el archivo adjunto que le puse en el trabajo práctico, hay un libro de inmunomatología y que hay cantidades de antígenos que tienen cada uno su anticuerpo, pero no tienen tanta importancia clínica hoy en día, ¿sí? Pero sí que existen.
Que después nosotros en banco de sangre sin esta tablita no lo encontremos, no quiere decir que no tenga esos anticuerpos. Recuerden que el banco de sangre o medicina transfusional trabaja de la mano con bioquímicos y especialistas en inmunomatología. Y a veces cuando no sabemos encontrar el problema a través de esta tablita, se manda a tipificar, ¿sí? O a estudiar a inmunomatología, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que existen tipos de antígenos con sus respectivos anticuerpos y algunos de clase IgG, otros de clase IgM. Algunos pueden producir alguna patología, alguna enfermedad o intervenir en alguna prueba de compatibilidad, ¿sí? O nos puede estar complicando a la hora de encontrar una unidad compatible, ¿sí? Muy bien. Ya conocemos lo que es el ABO, ¿sí? El RH, son los más comunes. Cada... habíamos nombrado que el grupo A tenía subgrupos, ¿sí? El grupo B también. ¿Sí? Fíjense que hay A1, A2, A3, AX, B3, BX, son subgrupos que están en esos grupos, en los conocidos grupo ABO, ¿sí? En el grupo A y en el grupo B. A veces no son anticuerpos irregulares los que no encontramos o los que no están fijos, sino que son subgrupos. Eso tenganlo en cuenta por las dudas. En algunos bancos de sangre tiene para tipificar estos tipos de antígenos A y antígenos B, y en otros no. ¿Sí? Si no, a veces esto se deriva, como dije antes, a inmunomatología. ¿Sí? En los otros grupos sanguíneos, el que nos puede complicar ser un poquito más específico a la hora de una enfermedad es el grupo KEL. ¿Sí? El grupo KEL tiene una gran importancia clínica. ¿Sí? Fíjense la cantidad de antígenos que tiene. K mayúscula, K minúscula, KPA, KPB, KPC, JSA, JSB. ¿Sí? Y este grupo sanguíneo, ¿sí? El grupo del sistema KEL, es uno de los antígenos con sus anticuerpos que nos puede perjudicar a la hora de estudiar una embarazada o un recién nacido. ¿Sí? El antiquel, como dice la diapositiva, es de tipo IgG, activa complementos solo hasta C3, ¿sí? No es completo la activación del complemento, pero puede activar una porción del complemento, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál era la inmunoglobulina, que era la activadora del complemento y por qué? La M por ser grande. Exactamente. La única que activa el complemento hoy en día es la IgM, ¿sí? En este caso, el anti-K, ¿sí? Que es de tipo IgG, puede producir enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? EHRN es enfermedad hemolítica del recién nacido, y reacciones posttransfusionales severas. ¿Sí? En el caso de una unidad que tiene el antígeno KEL, no el anticuerpo, el antígeno KEL, lo recomendable es no transfundir en niños y en mujeres, ¿sí? Porque si vos transfundís el antígeno KEL a un niño o a una mujer, puede producir anticuerpos, ¿sí? Un ejemplo, tipificamos a un donante, ¿sí? Le hacemos todos los estudios inmunomatológicos y también tipificamos a ver si tiene el antígeno KEL.
¿sí? Cuando lo tipificamos, nos da que tiene el antígeno Kell. A esa unidad que tiene antígeno Kell positivo, se le pone un rótulo que dice no transfundir en niños ni en mujeres menores de 45 años. ¿Sí? Aguarden un segundito. Aquí está. Decía, a las unidades que tienen antígeno Kell positivo, antígeno, no anticuerpo, antígeno Kell positivo, se le ponía un rótulo que decía no transfundir en niños ni en mujeres que pueden llegar a tener hijos más adelante. ¿Por qué? Porque el antígeno Kell, ¿sí? Como lo transfundimos, el paciente, en el caso de niños o mujeres, fabrica los anticuerpos y si una mujer tiene un anti-Kell, puede producir enfermedad hemolítica del recién nacido. Después vamos a ver bien qué diferencia hay entre los antígenos ABO, RH y el Kell. ¿Sí? Nahuel, levanta la mano. ¿Cómo va, profe? Tengo una consulta, Bien. porque capaz que yo tampoco me acuerdo bien, pero ¿puede ser que en una orden médica para una embarazada pidan el antiquel? Sí, si piden anti-Kell, ¿cómo lo podemos detectar? Si tiene anti-Kell o no. ¿Haciendo qué técnica? Panel. Un Claro. panel. Sí pueden Sí, pedir si tiene antígeno Kell. Es muy raro que en un paciente te pidan, pero sí anti-Kell. Te pueden pedir sí, si tiene porque yo anti-Kell o me... algún anticuerpo irregular. Claro. Sí, Algún porque yo otro me tipo de anticuerpo. acuerdo Sí. cuando hice la capacitación en el sanatorio de niños, que justamente en la parte de maternidad, capaz que me acordaba mal, digo, por eso te preguntaba, de que había visto una orden médica que le pedían a una chica embarazada justamente El anti-K. anti-Kell. Sí, anti-Kell, exactamente. Sí. Ah, buenísimo. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Porque ves un paciente, una mamá A positivo, ¿sí? Y el papá es A positivo, es compatible. ¿Sí? Si tienen un hijo, ¿no? Pero si la mamá tiene, es decir, el papá tiene el Kell, ¿sí? El antígeno Kell, y ella no, puede fabricar el anti-Kell, el anti-K, y a eso le puede perjudicar el embarazo, ¿sí? No es tan complicado como la incompatibilidad de RH, ¿sí? Pero sí puede haber algún inconveniente. Eso después lo vamos a dar bien cuando demos enfermedad hemolítica del recién nacido, vamos a ver grupo por grupo, ¿sí? Este es el sistema más complejo, el que más vamos a hablar de ahora en adelante. Los otros están, pero no no tienen tanta importancia clínica como el que. El sistema DAFI, ¿sí? Fíjense que tiene varios antígenos, ¿sí? 5 en su gran mayoría. Tiene anticuerpos, anti-FIA, YA. Producen enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Reacciones posttransfusionales hemolíticas, agudas o tardías, menos frecuente, ¿sí? Y una reacción débil. ¿Estamos? Esto quiero que cuando se van a dar cuenta, cuando terminemos de hablar de todos los anticuerpos de otros grupos sanguíneos, son de gran mayoría de tipo IgG. Y lo que voy a nombrar siempre y recalcar siempre es que si produce o no produce enfermedad hemolítica el recién nacido, o si produce o no produce una reacción posttransfusional, ya sea hemolítica o no. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una pregunta en un parcial, te puedo preguntar qué, qué anticuerpo atraviesa placenta, ¿sí? ¿Cuál es el anticuerpo que puede producir enfermedad hemolítica el recién nacido?
cuál es más severa, cuál es la que produce reacción posttransfusional, ¿sí? Son cosas que voy a preguntar y sí o sí esta fichita de tipificación de anticuerpos irregulares lo vamos a necesitar para el parcial, ¿sí? Porque voy a hacer una pregunta de parcial para que ustedes vean cuál es el anticuerpo irregular identificado, ¿sí? Porque, por ejemplo, te puedo preguntar si el panel identificador me da vamos al más común, el tubo 3 y el tubo 5 positivo, ¿cuál es el anticuerpo irregular que figura? Si vos me decís el anti-E, ¿sí? Mayúscula, es válido, ¿sí? ¿Alguien le enseñó cómo leer esta fichita? Sí. Sí, en prácticas. Sí. Perfecto. Así que eso va a ser seguro una pregunta de parcial. Voy a pedir que cada uno tenga esta hojita. Si no, cualquier cosa me avisan. Si no tienen, que sacamos una hoja en blanco y la hacemos una nueva, ¿sí? Y la vamos a usar para una pregunta de parcial, ¿sí? No en un final, pero sí en un parcial, ¿sí? Después veo si saco una nueva. Esta es viejita, está toda arrugada. Pero en el hospital tengo que conseguir y se las paso. Cualquier cosa la escaneo y se la mando por Classroom, así la pueden imprimir. ¿Les parece? Camila subió en el Classroom una planilla de esta. Ah, perfecto. Bueno, impriman esas después cuando demos el parcial, que yo después las otras preguntas y las otras hojas las voy a llevar yo impresas. Eso no se haga un problema. Si no, después veo si puedo conseguir yo la fotocopia. Le digo, quédense tranquilos, chicos, que saco yo la fotocopia. No lleven nada, ¿sí? Muy bien. Otro sistema es el sistema KIT. ¿Sí? Tiene 3 antígenos. Están ubicadas sobre el transportador de urea del glóbulo rojo. ¿Sí? Eso es algo más, un marcador inmunomatológico. ¿Sí? No es que le voy a andar preguntando dónde está ubicado el sistema KIT. ¿Sí? Los anticuerpos del sistema KIT son anti-JKA, anti-JKB. Pueden ser de los dos tipos de inmunoglobulina, IgG o IgM. Si es IgM, fija complementos, si IgG no, pero si es IgG, puede producir enfermedad hemolítica al recién nacido. ¿Sí? Se van a detectar en las pruebas de antiglobulina. ¿Sí? En reactivo de Coombs, de un título anticomplemento. ¿Sí? Eso después lo vamos a dar bien cada uno. Y estos anticuerpos, como dije, pueden producir reacción hemolítica posttransfusional aguda y severa, y algunas cosas, en algunos casos puede ser tardía. ¿Sí? Fíjense que dice, esto pasa porque los anticuerpos no son detectados a las pruebas de compatibilidad por su tendencia a caer en niveles indetectables o muy bajos en el plasma. ¿Qué quiere decir? El título es muy bajo, el título 1 es muy bajito. Cuando hagamos la compatibilidad o la tipificación en tubo o en tarjetas, no vamos a poder ver que dé positivo, como es tan baja su cantidad, ¿sí? No se va a poder detectar. Pero cuando el paciente vuelve de un tiempo con una reacción hemolítica posttransfusional tardía, ¿sí? Podemos decir que esa unidad que se transfundió tenía títulos bajos de anti-KID, ¿sí? Anti-JKA o anti-JKB, ¿sí? Y puede producir, como dije recién, la hemólisis. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos, o voy muy rápido? Voy explicando lo más importante de cada sistema. Agustina. Profe, todos los que tienen IgG, o sea, los que son IgG, van a producir la reacción, la enfermedad hemolítica al recién nacido. Sí.
pueden producir enfermedad hemolítica en recién nacido. No ¿Y es si que es siempre IgM, van a no? producir. Si es IgM no, porque la IgM no es tan grande que no pasa a placenta. Ah, claro. Sí pueden activar el sistema de complemento, las IgM, o fijar el complemento. Muy bien, el sistema I, mayúscula y minúscula, ¿sí? Fíjense que cada antígeno cumple una doble función. El antígeno I mayúscula va a estar en los adultos, el I minúsculas en niños hasta aproximadamente 2 años. ¿Sí? El anticuerpo es anti-I mayúscula, es de tipo IgM, no va a tener títulos menores a 32, ¿sí? Es una de las causantes de estos anticuerpos anti-I mayúscula de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, ¿sí? ¿Por qué? Como es de tipo IgM, es un anticuerpo frío y puede producir esta anemia hemolítica. ¿Estamos? Cuando demos el síndrome por crioglutininas, ¿sí? O las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, el anti-I mayúscula es uno de los causantes de esta enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos detectar el anti-I? Con glóbulos rojos de un recién nacido extraído del cordón umbilical. ¿Sí? Eso, como digo, lo hace en inmunomatología, lo puede hacer un bioquímico del servicio, pero lo que yo quiero que sepan es que este anticuerpo irregular produce la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Sí? No quiero que sepan cómo detectar o cómo tipificar un antígeno I. Sí que quiero que sepan que produce esta anemia hemolítica y después vamos a hablar bien de cómo solucionamos ese problema. ¿Sí? Porque fíjense que si produce una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, hay que saber tratarlas para que deje de producir hemólisis. Si hay mucha hemólisis, va a haber anemia. Si hay mucha anemia, el paciente puede llegar a su muerte. ¿Sí? Sistema Lewis, otro tipo de sistema. ¿Sí? Sus antígenos están presentes en los glóbulos rojos, también puede estar en las plaquetas. ¿Sí? Cuando se hace la tipificación del HPA, del antígeno plaquetario, puede haber sistema Lewis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos tipificación de las plaquetas no se hace? Eso se hace en ocasiones especiales. ¿Sí? Nosotros nos guiamos por la incompatibilidad menor del sistema ABO, pero las plaquetas también tienen sus nombres. ¿Sí? No son las plaquetas de plaqueta A, plaqueta B o plaqueta AB, no, tienen otro nombre. Nos guiamos por el ABO porque las plaquetas están suspendidas en plasma. Sí, en el plasma hay anticuerpos, más que nada por eso, pero después la tipificación plaquetaria se hace en un procedimiento mucho más específico, no es con un reactivo como hacemos la tipificación ABO. ¿Estamos? Muy bien. Los anticuerpos de este sistema van a ser generalmente IgM y naturales, anti-Lewis A y anti-Lewis B. Van a activar o reactivar en medio salino, ¿sí? O temperatura ambiente. Cuando se nombra medio salino quiere decir en el primer paso una compatibilidad,
¿sí? O un estudio de panel hacia el donante o el paciente, ¿sí? En algunas ocasiones puede haber una reacción a 37 grados, ¿sí? En algunas, o sea, después del LIS, o también pueden ser detectadas en el último tramo del reactivo de Coombs, ¿sí? Del Coombs indirecto, ¿sí? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Se acuerdan que la IgM activa complemento? Y cuando utilizamos el reactivo de Coombs tiene para complemento y para IgG. Por eso puede ser detectado. Pero ahí, en ese caso, hay que utilizar una antiglobulina, ¿sí? Específica, ¿sí? ¿Sabían ustedes que existen dos tipos de Coombs? Dos Sí. reactivos de Coombs. Bien. Está el El poliespecífico y el monoespecífico y el monoespecífico. poliespecífico. Exactamente. En esos casos, a veces, si tienen la posibilidad de tener un reactivo de Coombs monoespecífico, podés realizarlo. ¿Estamos? Muy bien. El sistema P están en casi todos los glóbulos rojos. ¿Sí? Es uno de los antígenos que tiene alta incidencia. Es casi un 6% del total de los lípidos de los eritrocitos. ¿Sí? Está dividido el antígeno P y el antígeno PK. Fíjense que también está, aparecen también junto a las plaquetas. ¿Sí? Puede aparecer también en el plasma, el riñón, en los pulmones, en el corazón, en el endotelio, la placenta. ¿Sí? El único que figura o que aparece en los glóbulos rojos es el antígeno P1. Estamos en esta hojita que ven la identificación de todos los anticuerpos, el único que figura, ¿sí? Es el P1. Si después lo ven, no va a aparecer el PK, el LUC o el P. ¿Sí? Solamente el P1, el anti-P1. Fíjense que es un anticuerpo natural de tipo IgM, es detectado como una antiglobulina débil a temperatura ambiente, y sabemos que la IgM reacciona a bajas temperaturas. Es muy raro encontrar... Bueno, perdón, está sonando el teléfono. Es muy raro encontrar anti-P1 en reactivo a 37 grados centígrados, ¿sí? O que muestren hemólisis in vivo. Casi siempre, como dije recién, el anti-P1 es de tipo IgM. Y como es IgM, no va a causar enfermedad hemolítica del recién nacido. A la hora de titular estos anticuerpos, ¿sí? En pacientes con hiatidosis o fasciolisis, ¿sí? Son quistes hepáticos, pueden dar una titulación muy alta. Fíjense que el auto-anti-P se va a observar en pacientes con hemoglobinuria paroxística a frigores. ¿Me escuchan, chicos? Porque se titula la computadora. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, no, pues se tiró toda la computadora y me había ido. Bien, la hemoglobinuria paroxística a frigores, pues la vamos a nombrar también, es una enfermedad, ¿sí? Que suele aparecer de noche, ¿sí? Y produce hemólisis. Así que no se preocupen, sé que es mucha información de otros grupos sanguíneos, pero estoy diciendo lo que más importante es y me parece
a mí para que ustedes sepan, ¿sí? Después se encuentra el sistema Diego, que también tiene 22 antígenos. Fíjense la cantidad de nombres que tienen estos antígenos. Son en general de IgG1 o más IgG. Se va a detectar el reactivo de Cummins, ¿sí? En el Cummins indirecto a 37 grados. Pueden a veces fijar complemento, ¿sí? Y hay una característica o una información que el anti-Diegos A está presente en un 3,6% de los pacientes politransfundidos en Brasil. Pueden causar enfermedad hemolítica recién nacido severa. Y el anti-Diego B raramente se ha visto responsable de enfermedad hemolítica severa. ¿Por qué nombro esto? De este sistema Diego. Por ahora no hay ningún inconveniente en las transfusiones que hacemos de los donantes voluntarios que vienen de Brasil. Acá en Rosario y en gran parte de Argentina, como vienen muchos brasileros y brasileras a estudiar, ¿sí? Ellos van a donar en su gran mayoría sangre de forma voluntaria. Y fíjense que los glóbulos rojos, los antígenos, todo lo demás, por la genética, por la parte de la herencia, por sus antepasados, cada uno tiene una cadena de antígenos heredados del padre, la madre, los abuelos, etc. Ahora, como se está usando mucho, o en este último tiempo, que vienen muchos brasileños a donar sangre voluntariamente, también una persona argentina, por así decirlo, por la población argentina, está recibiendo transfusiones de hemocomponentes de personas de Brasil, ¿sí? Que es otra población. Ustedes fíjense que a veces van más al norte o se van a Bolivia, va a haber mayor cantidad de personas de grupo B positivo que acá en Argentina. ¿Sí? Este sistema yo nombré de este porcentaje, ¿sí? Fíjense que en Brasil hay un 3,6%, presentan este antidiego A. Quiero decir que de acá a 10 años puede haber presencia de antidiegos A por la población brasilera que viene a donar sangre de forma voluntaria y nosotros lo utilizamos para transfundir ya sea un recién nacido, una madre, un niño, una niña. No hay eso hay que tener en cuenta a la hora de transfundir. Por ahora sabemos que existen estos tipos de antígenos y anticuerpos. Sabemos que hay algunas que tienen importancia clínica y otros no. Por eso nosotros decimos que la transfusión de hemocomponente no conlleva solamente no, lo vamos a transfundir glóbulos rojos para que tenga buena oxigenación. No, no, conlleva muchas cosas, porque nosotros sabemos por ahora esto, que aparecen después de un cierto tiempo, pero no sabemos si después el día de mañana la va a perjudicar. Todo esto va avanzando, los libros se van actualizando, los estudios van a ser cada vez más intensos. Y en este sistema, capaz que acá, como digo, a 10 años o 20 años, es uno de los causantes de la enfermedad hemolítica del recién nacido severa. ¿Sí? Eso va a depender también su alto título de anticuerpos o no. ¿Sí? Cuando vemos enfermedad hemolítica del recién nacido lo vamos a revisar. Muy bien. Sistema Lutran. Otro tipo de antígenos que tiene el Lutran U y Lutran B. Si ven la hojita que tienen de los anticuerpos irregulares, ya sea de Biorad o de otra marca, tenemos solamente el anti-LU A y el anti-LU B. Un sistema que también compleja, tiene una cantidad de antígenos, de 20 antígenos, pero nada más nombramos estos dos.
Acá te dicen que estos antígenos son destruidos cuando los glóbulos rojos están tratados con tripsina, ¿sí? Que son medicaciones que a veces le perjudica a este sistema. Y este tipo de anticuerpos a veces va a aparecer, no, me faltó poner la C, aparece en los pacientes politransfundidos. Y fíjense que también, ¿por qué aparecen politransfundidos? Porque tiene tanta cantidad o tanta carga antigénica, ¿sí? Y como es de tipo IgG, puede aparecer luego de muchas transfusiones de glóbulos rojos, ¿sí? Pueden aparecer de manera natural o de origen inmuno. Muy pocas veces son de tipo IgG, pero también pueden ser de tipo muy pocas veces son de IgM, pero pueden ser de tipo IgG e IgA. Fíjense que acá en este sistema nombramos la inmunoglobulina de tipo A. ¿Estamos? Como son de tipo IgG, la gran mayor de parte, van a reaccionar mejor en las pruebas de la antiglobulina indirecta, ¿sí? Cuando hacemos el CUMS indirecto. Otros tipos de sistemas, ¿sí? IT, XG, Tombrock, Scania, y tienen tanta cantidad de sistemas que cada uno puede o no producir enfermedad hemolítica en recién nacido, reacciones posttransfusionales o anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? ¿Qué va a depender esas tres cosas que dije? Es de la especificidad y la característica que tiene el grupo sanguíneo. ¿Estamos? Eso es para que lo tengan en cuenta. El que vamos a darle más importancia clínica es el KEL, porque ese lo vamos a volver a dar cuando vemos enfermedad hemolítica al recién nacido y el que podemos hoy en día tipificar de manera rápida, ¿sí? Como los otros antígenos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Un segundo que voy a buscar el otro. Bien. Yo voy a hacer las preguntas y ustedes de a poquito me van levantando la mano. Voy a decir quién tiene que responder. Vamos a corregir la tareita, el sistema, todo lo que es el sistema inmune. ¿Sí? Déjenme que no conozco, no encuentro mi PowerPoint. Aguárdenme. ¿Se va entendiendo, chicos? Voy muy rápido. Son las cosas que son bastante importantes. Voy a frenar. ¿Sí? Y lo voy a recalcar, lo voy a repetir para que ustedes vayan tomando nota, ¿sí? Así que de eso no se preocupen. Pero si ustedes quieren frenarme, frenenme, no hay ningún problema, ¿sí? Bien. Primera pregunta del trabajo. Lo hago, alguien que me levante la mano y lo va a responder. Y vamos a ir viendo en qué es lo que quiero que sepan ustedes de este sistema, ¿sí? La primera pregunta era, ¿qué es el sistema inmune y cuál es su respuesta? Vanessa.
Levantó la mano. Sí, yo puse, es el sistema de defensas que se adquiere al nacer y que van madurando y consolidando durante los primeros años. Consiste esencialmente en la identificación de lo extraño y su destrucción, generando las Bien. respuestas inmunes primarias y secundarias. Bien. ¿Alguien más para agregar lo que dijo Vanessa? Yo si quiere leo, profe, o varios levantamos la mano, me parece. Dale, Olivia. Ahí va, que lo perdí. Bueno, el sistema inmune es una red de órganos, tejidos y células interconectadas que tiene la función de protegernos de agentes extraños. De esta manera es posible montar una respuesta de defensa frente a un agente patógeno y se concentra en la médula ósea, el timo, donde nace y también se encuentra en las amígdalas, adenoides, placa de Peyer, hígado, vaso, ganglios, entre otros. Lo que hace el sistema inmune es vigilar y detectar cualquier cosa que pueda hacer daño al organismo, como un virus, bacterias u otro agente. Una vez que lo reconoce, activa un mecanismo de respuesta para atacarlo. Por lo tanto, es la acción conjunta y coordinada de un grupo de células y moléculas para defender al organismo de las agresiones externas por microorganismos y de las células internas causadas por alteraciones en las células generadas por un virus o una degeneración maligna. Ahí está. Eso. Perfecto. Voy a Olivia, le dijiste algo que me llamó la atención. Está bien lo que respondiste, pero yo le quería preguntar a ustedes, ¿sí? Si hay alguien cuando lo vacunaron contra el COVID, o si se vacunó o no, o cuando se puso alguna vacuna, tuvo inflamación de los ganglios. Yo, profe. Sí. Yo también. ¿Sí? Pueden tener inflamación de los ganglios debajo de las axilas, acá mismo, ¿sí? Donde se encuentran los ganglios, en las piernas, ¿sí? En la parte de la ingle. ¿Qué quiere decir eso? Una ganglionopatía, y te está demostrando, está diciendo que el sistema inmune, ¿sí? Que el sistema también linfático, está unido y un poco con el sistema inmune, están trabajando de manera correcta. ¿Sí? Recuerden que la vacuna, están poniendo la enfermedad, por así decirlo, y nosotros vamos a fabricar esos anticuerpos hacia ese antígenos que nos inyectaron. ¿Sí? Cuando el sistema inmune va a reconocer ese patógeno desconocido, va a empezar a fabricar muchos anticuerpos, todas sus cadenas, puede haber una respuesta innata, también una respuesta adquirida o innata, ¿sí? Puede ser en este caso específica porque se conoce, o también puede ser inespecífica, ¿sí? Pero una de las cosas que pasan a veces cuando un paciente tiene alguna infección de algún patógeno, una bacteria, un hongo, lo que sea, levanta temperatura y produce la inflamación de los ganglios. ¿Sí? Es un llamado de atención, o como muchos dicen, la fábrica de anticuerpos está funcionando de manera correcta cuando tienen la inflamación de los ganglios. ¿Sí? En caso de una vacuna o que esté un paciente con alguna infección. ¿Sí? Después, si de un día para otro tenés los ganglios inflamados, no tenés dolor, no tenés fiebre, no tenés nada, puede ser un linfoma, ya es otra enfermedad que es más preocupante. Pero si le pusieron una vacuna y después de un tiempo, el otro día, le duelen los ganglios, se siente inflamado debajo de las axilas, acá en la ingle, quiere decir que el sistema inmune está haciendo su trabajo. ¿Sí? Muy bien. Sofía Ortiz, ¿me escucha? Levanta la mano. Sofía, si estás hablando no te escucho porque tenés
El micrófono apagado. Puso en el chat que no le anda el micrófono. Ah, sí. Ah, acá, uy, no. Hay que escribir bastante. Bien. Ahí puso que existen dos mecanismos de defensa, la inmunidad innata y inmunidad adquirida. Eso también está bueno que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien puede decir qué es la inmunidad específica e inespecífica o qué diferencia hay entre una y otra? Profe, yo si quiere se la leo. Dale, Marilyn. Aguirre. Dale. Inmunidad específica. Suministra una respuesta específica frente a cada agente infeccioso. El sistema inmune generó memoria y ya reconoce qué microorganismo es y a lo que se enfrenta. Inmunidad inespecífica permite controlar a gran parte de los agentes infecciosos. Vamos a tener dos grandes grupos que nos van a ayudar, que son las barreras naturales. Y estos ejemplos son, profe, de lo que me acuerdo que el profe de microbiología nos dijo, Sí. como barreras naturales, que son la piel, saliva, sudor, lágrimas, ceras de los oídos, etc. Y nuestras células de defensa, que serían los glóbulos blancos. Perfecto. Hablando de glóbulos blancos. Sofía, no, Abril, que levantó la mano. ¿Qué es un linfocito? Profe, ¿me escuchás? Ahora sí. Porque se escucha todo cortado. Ya te digo. Yo puse capaces de reconocer específicamente patógenos individuales y otros elementos extraños al organismo. Hay varios tipos de linfocitos, pero pueden ser clasificados en dos categorías básicas, linfocitos B y linfocitos T. ¿Me escucha? Ah, sí. Sí, Los está perfecto. linfocitos T y B son los responsables de la respuesta inmune específica. Se producen en los órganos linfoides primarios y de allí migran a órganos linfoides secundarios y espacios tisulares. Son difíciles de reconocer morfológicamente entre sí, pero pueden ser caracterizados por sus moléculas de superficie con anticuerpos monoclonales, que permiten determinar los diferentes grupos de diferenciación. Y después puse más detalladamente linfocitos T y B. Bien. Estamos bien. ¿Y tenés algo de los linfocitos natural killer? No, lo había puesto ¿NK? y después lo saqué. O sea, lo puse, existen tres posibles linfocitos, B, Sí. T y células NK. Y lo saqué NK. porque después cuando lo encontré en el libro no especificaba las células NK. No hay Entonces problema. pensé que No hay no ningún iba. problema. Fíjense que en este caso de los linfocitos, chicos, va a atacar a patógenos individuales. ¿Sí? El linfocito T y el B lo vamos a dar en sistema de complemento. Fíjense que, ¿por qué estoy dando sistema inmune? Es para repasar un poco de cómo actúa nuestro sistema inmune y de dónde viene el sistema de complemento. Si en esta diapositiva lo vamos a dar bien, la clase que viene vamos a dar sistema de complemento, ¿sí? Y después vamos a dar lo que es reactivo comunes y todo lo demás, ¿sí? Profe, Sistema de complemento, sí. ¿Quién levantó la yo mano? lo que puse de los Dispara. linfocitos, Sí. puse que existen, bueno, T, B y las células NK. Sí, no hay problema. Bien. Que puse que las NK son las que destruyen células infectadas y tumorales, del 15 al 20% de los linfocitos sanguíneos, y su maduración es extratímica. Bien. Vos nombraste el tema de células tumorales. Cuando una persona está con un tumor dentro de su cuerpo, hay un estudio que hacen de laboratorio de la titulación de estos NK. Si los NK están muy altos, quiere decir que están trabajando hacia un tumor. Es como un marcador. ¿Sí? Así que eso también está bueno que lo sepan. Más que nada porque si un día de mañana trabajan en un laboratorio,
y en una orden ven que piden la tipificación o detección de NK, es para ver si esa persona tiene algún tumor o cáncer dando vuelta. Profe, ¿Sí? Sí, puede ser que también algo importante de los linfocitos es que producen los anticuerpos. exactamente. ¿Qué tenés de eso, Berenice? Profe. ¿Cómo, profe? ¿Qué tenés de eso que nombraste? Que trabaja, Le que leo. fabrica anticuerpos. Dale. Puse, los linfocitos son las células más numerosas del sistema inmunitario y son las responsables de la producción de anticuerpos. Millones de linfocitos patrullan continuamente por el cuerpo en busca de cualquier enemigo que pudiera invadirlo. Los linfocitos circulan por los líquidos corporales, ejerciendo funciones de vigilancia en la mayoría de los tejidos y abundan sobre todo en los ganglios y en otros tejidos linfáticos como el timo en el tórax y los vasos en el hígado y el abdomen. Y después expliqué lo de los linfocitos B y T. Bien. ¿Los linfocitos están activados o inactivos en circulación? Inactivos a Inactivos. consecuencia de algún agente Todo extraño. inactivo. Cuando ingresa el germen extraño, ahí actúa el sistema inmune. Muy bien. ¿Alguien preguntó algo, dijo profe? Sí, yo tengo escrito que de los linfocitos, los linfocitos B elaboran anticuerpos y los T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar la respuesta inmunitaria. Perfecto. Muy bien. Eso después lo vamos a dar bien acá en la diapositiva. Bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué era la inmunidad celular y humoral? ¿Quién puede decirme o escribir inmunidad celular? Profe, si querés yo te la digo. Vale. O Luna, a ver, Luna, que levantó la mano. Después Dale, me decís vos, Marilyn. Inmunidad celular es la inmunidad medida por las células, cualquier respuesta contra microorganismos o tumores en las que los anticuerpos juegan el papel subordinado o secundario. Y leo la otra. Dale. Inmunidad humoral, la rama humoral del sistema inmune específico está diseñada para eliminar a patógenos extracelulares y evitar la diseminación de los intracelulares. Muy bien. En este caso, lo nombré la inmunidad celular o humoral porque nosotros vamos a tener pacientes, ¿sí?, que pueden estar trasplantados de riñón, ¿sí?, y pueden tener un rechazo celular o un rechazo humoral hacia ese injerto, ¿sí?, hacia ese órgano, o sea, hacia ese riñón. Si es un procedimiento celular, si es un rechazo celular, con medicación, ¿sí?, más que nada medicación más que antibióticos, se puede revertir la situación. Pero si es humoral, el banco de sangre tiene que estar listo para hacer plasmaféresis terapéutica. ¿Sí? Obvio que para hacerle, para que su riñón empiece a funcionar, va a haber medicaciones más el soporte de la plasmaféresis terapéutica. Cuando den hemoterapia 3, van a ver lo que es el rechazo humoral, ¿sí? Eso cuando te dicen, mira, hay un trasplante renal. Bueno, ¿se acuerdan cómo se preparaban las unidades de glóbulos rojos para un paciente que se trasplantaba de forma renal? ¿Qué ¿Se características filtraban? tenía que tener? No. Irradiados. Irradiados. ¿Sí? ¿Qué hacía la radiación? ¿Se acuerdan? ¿Qué inhibía la radiación? Los linfocitos T. Muy bien. ¿Se entiende cómo está todo relacionado? Los linfocitos T pueden actuar, ¿sí?, hacia, si no está irradiada esa unidad, ¿no? Puede haber una reacción injerto versus huésped, ¿sí? Puede haber, en el caso del paciente, un rechazo humoral, ¿sí?
ya sea por la transfusión que le hicimos o porque su cuerpo detectó de una manera extraña ese órgano. Obvio que esa persona va a estar inmunodeprimida, le van a dar medicaciones para que su sistema inmune no produzca anticuerpos, pero a veces las medicaciones no son, no digo las correctas, sino el cuerpo reacciona de otra manera y puede rechazar este órgano. ¿Sí? Fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer sí o sí para transfundir este paciente, unidad irradiada. Así nosotros los prevenimos de la enfermedad de Enhertu versus Western. Pero después tenemos que estar con los dedos cruzando para que el órgano que se le trasplanta al paciente no te haga ningún rechazo humoral. ¿Sí? Ese paciente va a tener medicación de por vida para que su organismo, su sistema inmune, no detecte ese riñón desconocido y lo ataque. Nos ha pasado muchas veces que el paciente, ¿sí?, no tomaba la medicación y después venía con un rechazo hacia ese injerto. Se le hace una biopsia para ver de qué tipo es el rechazo, si es celular o humoral. Si es humoral, se va a tener que realizar plasmaféresis terapéutica, si es celular, no. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy con este tema? ¿Por qué lo nombro? A ver, Gisela que puso algo. Muy bien. Muy bien lo que puso Gisela. ¿Alguien me puede decir la respuesta primaria y la respuesta secundaria del sistema inmune? ¿Puedo decirlo? Dale. La respuesta de formación de anticuerpos provocada por el primer contacto de cada antígeno con el linfocito B se llama respuesta primaria. Este primer contacto confiere al individuo una memoria inmunológica, de forma que el cuerpo se encuentra preparado para afrontar la segunda infección por el mismo agente. En la respuesta secundaria, la formación de anticuerpos es más rápida y más intensa. Esta intensidad se debe a las células B de memoria. Muy bien. Fíjense que acá va a actuar el linfocito B y no el linfocito T. ¿Sí? Esto más o menos ya lo dieron en microbiología, pero a ver que alguien habló, justo pasé a hablar. Bien, anticuerpos se han formado. Bien. Muy bien. Está bien lo que nombraste el tema de las IgG, porque las IgG también forman parte del sistema inmune. ¿Sí? Bien. Función principal del sistema inmune, chicos: reconocer y proteger el organismo cuando va a ingresar un elemento de extraño no propio. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento? El antígeno. ¿Cómo puede aparecer ese antígeno? Por una prótesis, por un tumor o por diferentes microorganismos. ¿Sí? Un virus, una bacteria, un hongo. ¿Sí? Un tipo de tejido. ¿Sí? Y un órgano trasplantado, como dije recién, en el caso de un trasplante renal. ¿Sí? ¿Por qué puse prótesis? A veces ha pasado, no en muchos casos, pero ha pasado de que cuando le ponen una prótesis de rodilla o cuando tuviste una fractura y te ponen clavos, te ponen cosas que el cuerpo detecta extraño al organismo, empieza a atacarlo. ¿Sí? A veces pasa de que, un ejemplo, un paciente con una rotura de cadera, un viejito tiene una rotura de cadera, le ponen una prótesis de cadera para solucionar el problema, para que vuelva a caminar, y después de un tiempo esa prótesis es rechazada.
¿sí? No es muy común, pero puede pasar, ¿sí? No es como el tema del microorganismo, ¿sí? O de un órgano, no es lo mismo de un órgano trasplantado que una prótesis, ¿sí? El órgano, cuando es trasplantado, ese paciente va a tener todo el tiempo una medicación que tomar para que no lo ataque, ¿sí? ¿Sabes qué? Quiero acordarme el nombre de la medicación que toman los pacientes que se trasplantan de riñón y no me acuerdo. A ver. Voy a buscar porque... Ahí está, el tacrolimus. ¿Sí? El tacrolimus es uno de los medicamentos más usados. ¿Sí? Voy a escribir en el chat. Es uno de los medicamentos más usados de los nefrólogos para que el paciente, una vez trasplantado, no fabrique algún anticuerpo o algún rechazo. ¿Sí? El tacrolimus, teniendo en cuenta, si algún día un médico nefrólogo te dice, mirá, tengo un paciente que estaba con medicación contra un tacrolimus, o FK te puede decir, y dejó de tomarla por un tiempo porque se cansó. Chicos, pasa porque en el centenario nos ha pasado de que consiguen un riñón para un paciente y el paciente después de 4 años se dice, no quiero tomar más la medicación, la deja de tomar porque no quiere más y después te viene con un rechazo, ¿sí? Hacia ese riñón, que o se hace plasma, si es humoral, se hace plasmaféresis, más la medicación, puede volver a funcionar su riñón o ese riñón no funciona más y vuelve a diálisis. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que una persona deja de tomar una medicación que le dan hoy en día gratis en un hospital, se cansó de tomar la medicación y después terminó de vuelta en diálisis? Porque la diálisis, chicos, es crónica. Si no, no tenés un riñón, ¿sí? Si no tenés un riñón que puede ser trasplantado, van a estar de por vida en diálisis, 3 veces por semana. Y están esos casos de los pacientes que no toman las medicaciones porque se cansan. Y después vuelven con el rechazo del riñón. Las células del sistema inmune, habíamos dicho bien, los glóbulos blancos, los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos. En el caso de este anticuerpo es de tipo IgG. Y fíjense que van a reconocer el antígeno y se van a unir al antígeno. Los linfocitos T, que son las citoquinas, el T helper, el T citotóxico y el linfocito T de memoria. Otro tipo de glóbulo blanco que va a estar en el sistema inmune son los fagocitos. Están los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. ¿Sí? Acá lo pongo en negro un poquito más grande porque el fagocito, este glóbulo blanco, va a estar, ¿sí?, presente en el sistema de complemento. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta cuando hablemos de lo que es la fagocitosis. ¿Sí? Más que nada un macrófago va a estar presente en el sistema de complemento. Dijimos que puede haber dos respuestas, innata y adquirida. ¿Sí? Innata, natural o inespecífica; adquirida, adaptativa o inespecífica. ¿Sí? La innata, el primer contacto, ¿sí?, del antígeno, un mecanismo rápido, el que transporta las células o las citoquinas, ¿sí?, hacia el sitio de infección o de lesión. Y esta respuesta va a ser la que active el complemento, ¿sí?, para producir una fagocitosis. Va a haber después una destrucción del elemento extraño, una remolición
del antígeno, que es la limpieza, y la activación de la respuesta adaptativa, ¿sí? Que es cuando no se puede usar, cuando la innata no puede realizar su función. ¿Sí? Activación tardía, va a ser específica, puede ser por proteínas de tipo IgG, IgM, y en este caso una adquirida puede ser una memoria. ¿A qué voy con esta diapositiva, chicos? Es un mini resumen y acá estamos nombrando el sistema de complemento, ¿sí? Porque es así. El sistema inmune va a atacar a esta célula desconocida. Pero a veces con las células que tiene el sistema inmune no va a poder destruir por completo este patógeno, ¿sí? Un patógeno desconocido. Por eso va a llamar o va a activar a través de una IgG o no, eso después lo vamos a ver, depende de la vía que se active, el sistema de complemento. El sistema de complemento son un conjunto de proteínas que van a actuar en cascada, ¿sí? Hasta llegar a la lisis celular y producir la fagocitosis junto con esa lisis del patógeno desconocido. ¿Sí? Acá es cuando está la relación del sistema inmune con la activación del complemento. Por ejemplo, tenemos un paciente que transfundir que tiene 20 de hematocrito, 5 de hemoglobina, ¿sí? Te piden 2 unidades de glóbulos rojos, paciente A positivo, le haces compatibilidad con unidades A, te da incompatible. ¿Sí? Le haces con unidades 0, te da incompatible. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Tiene un panel negativo. ¿Cómo puede ser que esté incompatible? Cuando vos ves lo que tiene el paciente y te dice que está con una infección grave, alta, que tuvo en su momento temperatura, puede ser que ese paciente tenga el complemento activado y es lo que te produce la incompatibilidad hacia esas unidades. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo yo me doy cuenta si el sistema de complemento está activado por la infección o no del paciente? ¿Alguien se imagina? ¿Con CUMS? No sé. Sí, hay que hacer CUMS, pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo antes de realizar los estudios. La temperatura. ¿Qué tipo de...? Exactamente, chicos. La temperatura. Eso después cuando lo estén en práctica lo van a ver, pero cuando hay un paciente que tiene un complemento activado, ¿sí? Hay que tratar de trabajar a temperaturas altas y utilizar un reactivo monoespecífico, si tenemos. Si no tenemos el monoespecífico, hay que trabajar a temperaturas altas. ¿Para qué? Para que ese sistema de complemento no se active, ¿sí? Y no nos interfiera en la prueba de compatibilidad. ¿Estamos? ¿Se entendió? Eso después lo van a dar bien en práctica, pero lo que yo quiero que sepan es que cuando hay un paciente en una infección, ¿sí? Que está con una infección alta y ven que los linfocitos están altos, los glóbulos blancos están altos en su laboratorio, etcétera, etcétera, pueden tener su sistema de complemento activado y eso no puede interferir en las compatibilidades. Profe, perdón, ¿eso está en algún lugar anotado o hay que tomar nota ahora? O sea, en alguna de las del PowerPoint. ¿No lo vieron en EMO1? Eso no. O con las chicas, con Camila, con la compatibilidad. Cuando hacemos compatibilidad.
Que se llevaba la reacción a 37. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Se lleva la reacción a 37 grados para que no se active el complemento, ¿sí? No, Y podamos trabajar de manera correcta. Si no llevamos la reacción a 37 grados, la activación del complemento va a estar siempre activo y eso no va a interferir a la hora de transfundir. ¿Se entiende? ¿Lo tienen con quién lo dio? ¿Camilo o Jessica? O Virginia en práctica. No, Jessica o Camila, porque no tienen Convir todavía. Bien. ¿Cómo actúa una respuesta adquirida? Va a ingresar la bacteria, ¿sí? El linfocito T va a ser el que estudia esa bacteria. El linfocito B va a secretarle el antígeno. El linfocito B va a necesitar ayuda de la célula presentadora de antígeno. Van a seleccionar proteínas, ¿sí? A través del complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T se van a activar. Los linfocitos T van a activar a los linfocitos B. Ahí los linfocitos B van a reconocer el antígeno por su membrana. Y con ayuda de los señales de macrófago y células T van a poner en marcha la selección y la proliferación clonal. ¿Sí? Después van a obtener las subpoblaciones, las células plasmáticas y las células B de memoria. Los linfocitos B de memoria pueden vivir aproximadamente 20 a 30 años. ¿Sí? ¿Por qué no nombré la innata? Porque acá vamos a hablar bien, en la clase que viene, de cómo actúa el sistema de complemento para llegar a la destrucción de ese patógeno desconocido. Pero, una vez que se destruyó, ¿sí?, ese patógeno, acá va a estar la respuesta adquirida, ¿sí?, o inespecífica o adaptativa, para luego, si vuelve ese patógeno desconocido, lo puede atacar de manera mucho más rápida. Este es un dibujo de cómo actúa la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Sí? El tiempo, ¿ve? De 0 a 6, de 0 a 12 horas, y después de 12 horas en adelante va a estar la inmunidad adaptativa activa. Estoy viendo a ver si no subiste PowerPoint, porque estaba viendo que preguntaron. No, profe, me parece que no, Profe, porque me yo parece que recién no. me fijé y no. No, este no Sí, lo lo había subí. subido en la clase. Bueno, ahora lo subo igual. Esto ya lo tienen, chicos. Esto después lo subo y voy a subir junto con el sistema de complemento. A ver. Sí que había subido este PowerPoint, perdón. Hay otro de sistema inmune, pero ese ya lo Claro. teníamos de Sí, no, por microbiología. eso cliqué subir, no, voy a subir después para que lo tengan en cuenta. Muy bien, otro dibujo de cómo actúa cada inmunidad, innata o adquirida, junto con las células NK, ¿sí?, junto con los macrófagos, ¿sí?, los linfocitos T, ¿sí?, las células B, las células T. Paso por paso, ¿sí?, liberación del antígeno, presentación del antígeno al linfocito T, activación de las células T, viaje hacia el tumor, infiltración en el tumor, reconocimiento de las células tumorales y destrucción de las células tumorales. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta del sistema inmune, chicos? Creo que lo deben tener ya todo esto más
amoldado. Lo que yo quería nombrar en la clase de hoy era de que el sistema inmune viene de la mano del sistema de complemento, que es como una ayuda que requiere el sistema para poder atacar y destruir ese patógeno que ingresa en circulación, ese antígeno. Y vamos a hablar más que nada de antígeno acá. ¿Sí? También quería que sepan cómo actuaban los linfocitos T. También quería que hablemos bien de la inmunidad celular y humoral. ¿Sí? Cuando está activada la inmunidad humoral en el caso de un paciente que se trasplanta de riñón, ¿sí? Que no, por favor, no se active el sistema, que no sea un rechazo humoral y sí celular, porque si es humoral es más peligroso que el celular. ¿Sí? Fíjense que ahí ya vamos a pasar al paso de una plasmaferesis terapéutica como soporte, además de su medicación. ¿Sí? Cuando vemos sistema también HLA, va a haber relacionado un poco también los linfocitos T y los linfocitos B en cada clase, ¿sí? Con qué células van a trabajar, en qué célula está presentado el sistema HLA, ¿sí? Ustedes quédense tranquilos que sé que esta materia es mucho contenido, con muchas cosas, ¿sí? Y en poco tiempo, pero yo voy a recalcar siempre lo que voy a tomar en el parcial y en el final, ¿sí? Pero siempre trato de dar una pequeña introducción antes de dar lo importante, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Yo tampoco, De, profe. de los grupos sanguíneos. ¿Alguna pregunta de los grupos sanguíneos? No, profe, ninguna. Bueno, para la clase que viene, vayan leyendo un poco del sistema de complemento. Fíjense que en la tarea, en el trabajo en clase, le puse que la página 137, que es el capítulo 6, habla de todos estos antígenos anticuerpos que dimos hoy, ¿sí? De lo que era toda el K, el Duffy, el Lutran, Lewis, el P, el MNS, el I, ¿sí? Eso está todo ahí, por si lo quieren leer más específico. Y en el capítulo 7 de ese libro de inmunomatología está lo que es ¿Qué el página, sistema profe? de complemento. ¿Cómo, Andrea? ¿Qué página? Capítulo 7 creo que el capítulo 6 creo que está en la página 137 y después termina el 6. El capítulo 7, que ahora no lo tengo acá. Porque en Está... el Classroom pusiste otra, o es de otra cosa. No, en lo que puse de la otra hoja, que Ah, la puse sabés. leer importante, está en lo que habíamos dado las clases anteriores. ¿Sí? Es más Ah, que nada para que cierren el tema de las indicaciones transfusionales, de cuándo se usaban los glóbulos, los hemocomponentes. listo, gracias. ¿Sí? Por eso puse leer, ¿no? Yo ahora le estoy diciendo que se guíen un poco con el capítulo 6 y el capítulo 7 de ese libro que estaba bastante bueno. ¿Sí? El sistema de complemento es muy, muy complejo. ¿Sí? Cómo actúa en la cascada. Sé que es pesado el tema, lo tenemos que saber, ¿sí? Y después lo que tenemos que dar es el reactivo de Coombs y vamos a hablar de las anemias hemolíticas auto y aloinmunes, ¿sí? Ahí tenemos bastante contenido y bastantes cosas para dar, ¿sí? No quiero decir que el sistema inmune y el sistema de complemento no es importante, sí lo es, pero de ahora le voy diciendo que vayan leyendo lo que es las anemias hemolíticas auto y alo inmunes. ¿Estamos? Porque ahí es muchísimo.
muchísimo lo que tenemos que dar, son muchísimos temas. Repasen la indicación transfusional de glóbulos rojos cuando demos anemias hemolíticas, ¿sí? Y después vamos a terminar con sistema HLA, refractariedad plaquetaria, que ahí vamos a dar de vuelta indicación transfusional de plaquetas, y después al final un poco de lo que es aféresis. ¿Sí? 4 clases antes del parcial y vamos a hacer repaso de todo. Así que no se preocupen, voy a decir qué es lo más importante de todo lo que estamos dando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo le quería preguntar algo, profe. Sí. Con respecto a los PDF que usted manda, ¿es necesario imprimirlos a todos o solo con el No, manual está eso bien? ténganlo para ustedes. Ténganlo en el celu Ah, para ustedes. solo el manual, recomienda. Sí, si lo quieren, sí, si no, tienen todo online. Si para ustedes quieren tener el manual en mano, buenísimo. Pero si no, ténganlo en PDF, no hay ningún problema. Bueno, Eso se va gracias. actualizando siempre. Yo cuando me manden algún libro nuevo, yo lo voy subiendo al Classroom. Con eso no tengan problemas. Sí, sí. Lo subo más que nada para que tengan una guía de dónde fijarse además del manual técnico. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, chicos, terminamos antes. Dimos 2 temas hoy. Sistemas sanguíneos, sistema inmune. ¿Sí? Clase que viene. Sistema de complemento. ¿Sí? Y vamos leyendo lo que son los reactivos de Coombs y anemias hemolíticas auto y autoinmunes. ¿Estamos? Ahí sí, vamos a ir más lento, vamos a tomar el tiempo que sea necesario para explicar una por una. ¿Sí? Listo. Profe, después si podés Sí. subir el Ya voy a PowerPoint. subir todo. Ahora tengo todo en el celular, lo subo. Gracias. Gracias, profe. Es más, voy a ver si puedo Chau. subir todos los PowerPoint, así ya los tienen. Gracias, profe. De nada. Chao, profe, gracias. Chau, nos vemos. Profe.